Hola, muy buenas. Vamos a ver ahora el tema 9 que trata sobre los delitos contra la administración pública. Lo primero que tenemos que considerar es ver qué dice el código, qué considera el Código Penal que es una autoridad o un funcionario. Una autoridad, dice, es miembro de órgano colegiado o tribunal con jurisdicción propia. Tiene poder de coacción y posición de superioridad. Dice, y en todo caso, serán autoridades los miembros de las cámaras legislativas, las cortes y de las comunidades autónomas y los funcionarios del Ministerio Fiscal. Un funcionario es todo aquel que por ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. Es decir, para ser funcionario tiene que haber un nombramiento. No es funcionario, no se es funcionario por el hecho de trabajar para la administración. La administración tiene trabajadores, se llaman laborales, y tiene funcionario. Funcionario es aquel que ha sacado su plaza o que ha sido nombrado. Bien, pues los delitos contra la administración pública se dividen en estos 9 casos que vemos aquí, que son la prevaricación, el abandono de destino, la desobediencia y denegación de auxilio, la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos, el cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios. Bien, vamos a ir viendo, son muchas figuras delictivas porque cada una de estas, como veremos, se divide a su vez en 2 o 3 y ahora vamos a ir viéndolas una por una, tranquilamente. Bien. Vamos a ver la prevaricación de los funcionarios públicos. Aquí hace un inciso que dice, en todos estos delitos, la provocación, conspiración y proposición para cometer estos delitos se castigará con la pena inferior en 1 o 2 grados. Bien, pues la prevaricación, vemos que hay 3 tipos, 3 supuestos que atañen a la prevaricación. Primero, la prevaricación administrativa es cuando alguien dicta una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. Alguien dicta una resolución arbitraria, un asunto administrativo, evidentemente, porque es funcionario. Estamos hablando de delitos que han cometido funcionarios, aunque también afecta, hay partes que también afecta, lógicamente, a particulares relacionados con esos funcionarios. La prevaricación administrativa es dictar una resolución arbitraria, a sabiendas. Están los nombramientos ilegales, que es cuando a sabiendas de su ilegalidad se nombra un cargo público. Se nombra una persona que no tiene los requisitos legales para estar ocupando ese puesto. Y al particular o al funcionario que se haya nombrado, puede ser un funcionario que no cumpla los requisitos, pues a quien acepte la propuesta de nombramiento también es una figura delictiva que está contemplada, aceptar la propuesta de ese nombramiento ilegal que hemos visto antes. ¿Visto? Pues esas son las tres figuras de prevaricación que contempla el Código Penal. Segundo, el abandono de destino y la omisión del deber de perseguir. Bien, aquí contempla otros 3 supuestos que son el abandono de destino con el propósito de o bien no impedir que se cometa un delito, o bien no perseguirlo, o impedir la ejecución de las penas. Como veis, a la derecha he puesto las penas. La idea es que vayamos viendo la gravedad que considera que tiene el delito el Código Penal. Y si veis, más o menos suelen seguir un patrón, pero es muy raro que coincidan para cada delito, ¿no? Como ya veréis. Bien, pues el abandono de destino, esto normalmente afecta a funcionarios policiales o, no sé, se me ocurre un juez.
porque funcionario normal, o sea, normal, un funcionario de la administración, es muy difícil que se le pueda imputar un abandono de destino para no impedir un delito. Otro supuesto es dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos, dejar de perseguir un delito intencionadamente, es decir, la omisión del deber de perseguir delitos. Esto no se contempla para las faltas, porque si no la justicia no tendría tiempo para otra cosa. Una multa es una falta. Entonces, y el abandono colectivo de un servicio público. El abandono colectivo, aquí como veis en la pena, distingue entre los promotores y los participantes en el servicio público. Tiene que ser un servicio público esencial. Por ejemplo, los transportes urbanos. Si de pronto todos los funcionarios, no sé, suponiendo que sean funcionarios, cualquier servicio público que sean funcionarios y abandonen el servicio público. Tiene que ser un abandono colectivo. Es un delito contemplado. Como veis, es complicado en cada caso específicamente pensar en un delito, porque hay algunos de ellos hay algunas acciones que afectan tiene varias tipificaciones de delitos. Ya lo podéis ver, por ejemplo, en las noticias que dice, se le acusa de fraude, cohecho, malversación. Es muy difícil a veces distinguir. Por eso hay que ceñirse mucho a la definición exacta, del delito. Ya lo veremos más adelante, bueno, lo estamos viendo ya, que hay que distinguir muy bien qué delito, identificar claramente la figura de ese delito. Bien, el tercero, desobediencia y denegación de auxilio. Como vemos, aquí contempla 4 supuestos, que son la negativa al cumplimiento de una orden, lógicamente por quien tiene competencia para darla. Yo me niego a cumplir una orden de un jefe directo, de un jefe, de una autoridad. Me niego a cumplir una orden de una autoridad. Es la negativa al cumplimiento de una orden dada, salvo que su cumplimiento constituya una infracción. La desobediencia reiterada, es decir, lo normal es que se niega ese funcionario a cumplir una orden y el jefe estudia la causa de por qué ha desobedecido o por qué ha dejado en suspensión ese cumplimiento de la orden y dice, bueno, pues sí, estudiado el caso, pues cúmplase. Entonces, en ese caso, si se desobedece de nuevo, ya es desobediencia reiterada. Otra figura delictiva. La denegación de auxilio de autoridad. Esto es un delito cuando no se atiende a, por ejemplo, a un requerimiento, cuando no se atiende a un requerimiento judicial o de otra institución pública, cuando no se atiende al auxilio solicitado por una autoridad. Normalmente sabéis que los jueces piden auxilio a la administración, a quien sea, pidiendo datos para cualquier tema. Bueno, pues no se puede uno negar a prestar ese auxilio siendo funcionario. Y lo mismo el funcionario que deniegue el auxilio a los ciudadanos. La autoridad funcionario está obligada a auxiliar por razón de su cargo y deniega el auxilio. Estas son las 4 figuras de desobediencia y denegación de auxilio. Bien. El cuarto delito que vamos a contemplar, la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos. Estamos hablando de documentos que el funcionario, la autoridad o el funcionario tenga a su cargo. Entonces, pues es delito. Estos 5 tipos que contempla aquí es delito la sustracción, la destrucción o la ocultación. Esto, por ejemplo, se ha dado pues en un juzgado cuando misteriosamente pues desaparecen pruebas, desaparecen declaraciones, desaparecen, sí, cualquier documentación que esté a cargo del funcionario, pues es un delito, la sustracción, la destrucción, ocultarlo, etc. Es también delito el suprimir los medios de seguridad, el utilizar medios de seguridad de las zonas, que son zonas de registro restringido, o facilitarlo.
El medio de seguridad es dejarse una caja fuerte abierta, un armario que tiene su llave, etcétera. Y en este caso también otro tipo es el acceso, facilitar el acceso a documentos secretos, ¿no? Acceder o facilitar el acceso sin autorización. Si no tenemos autorización, pues, ni podemos acceder nosotros ni podemos facilitar el acceso a otros a esos documentos secretos. La violación de secretos es el revelar información. Como veis aquí, los tipos de pena, cuando afecta a un funcionario y cuando afecta a un particular. Cuando violamos los secretos de un particular, pues esta es la pena. Cuando violamos los secretos, que no se refieren a un particular, sino a cualquier otro tema económico o tal, si hay grave daño a terceros, se tiene en cuenta. En cualquier caso, la violación de secretos es delito. Y el uso de información privilegiada por particulares, que como vemos es una multa y dice de los beneficios hasta 3 veces. Lo que haya obtenido de beneficios hasta 3 veces. Esa información privilegiada la usa el particular y este es un delito contemplado para el particular. De una información obtenida de un funcionario público o autoridad, porque más adelante vamos a ver el uso de información privilegiada que atañe a los funcionarios. Bien, el cohecho. Cohecho es soborno. Entonces, el que soborna es el que realiza el cohecho activo y el que recibe el soborno, el que recibe el dinero, es el cohecho pasivo. Cohecho activo es cuando un particular entrega una dádiva, dice dádiva, regalo, presente, promesa, cualquier tipo de... La palabra dádiva está bien porque abarca mucho. A funcionario, entrega algo a un funcionario para que realice cualquier acto, en razón de su cargo. O aunque se la pida el funcionario, aunque se la solicite el funcionario. Bien, el funcionario, que sería en este caso el que recibiría el dinero, sería el dinero o los pisos en Marbella o lo que sea. El cohecho pasivo, pues puede ser propio o impropio. Cohecho pasivo propio, pues es el que recibe en provecho, en provecho propio o de un tercero, quien recibe, solicita, por sí o por persona interpuesta, retribución de cualquier clase para realizar actos contrarios a los deberes de su cargo o incluso pueden ser actos que son propios de su cargo. Bien, pues ni realizando actos que sean propios de su cargo puede recibir el funcionario ningún tipo de dádiva, de regalo, no puede recibir nada. Y el cohecho pasivo impropio es simplemente pues el funcionario que admite regalos, el funcionario que admite dinero, regalos, admite dádivas. Nuevamente, ¿por qué se contempla esta figura del cohecho pasivo impropio? Probablemente porque no hay prueba de esa actividad delictiva. Si hay prueba de actividad delictiva, será cohecho pasivo propio. Se prueba que ha recibido el dinero a cambio de, pero el impropio no se ha podido probar a cambio de qué. Bien, en cualquier caso, el cohecho pasivo, que será el delito que el funcionario cometa, está contemplado tanto el cohecho propio, pasivo propio, como el pasivo impropio. También el cohecho tiene atenuantes por razón de parentesco. Y el cohecho tiene la eximente al particular, el cohecho activo, tiene la eximente al particular que ha entregado la dádiva, el regalo, el dinero, pero en el plazo lo denuncia antes de 2 meses. Bueno, el Código Penal creo que dice 2 meses o antes de que empiece el procedimiento o algo así. Bien, pero lo denuncia, el procedimiento no va a empezar antes de 2 meses seguro, tal y como está la justicia. Entonces, es un eximente el particular que lo denuncia antes de 2 meses, pues porque puede alegar que no te dio más remedio, que se lo ha pedido el funcionario, que mientras lo denuncie es un eximente para el particular.
También estas penas se aplican a los cargos y autoridades, cargos y funcionarios de la Unión Europea y organismos afines. Y cuando son personas, en vez de ser un particular, es una persona jurídica, los responsables del cohecho activo, pues las multas van en función del beneficio obtenido y de la pena impuesta a los responsables, es decir, va en función de la gravedad. Vamos a ver la figura 6, la figura delictiva, tráfico de influencia. Bien, esto también tenemos aquí otros 3 supuestos de tráfico de influencia. 3 clases, que son, ese tráfico de influencias puede ser entre autoridades o funcionarios. Es decir, influyo en otro funcionario para obtener una resolución que genere un beneficio económico para sí o para un tercero. Puede ser cometido por un particular. Puede que el particular, es el particular, en este caso, el que influye en la autoridad o funcionario para obtener un beneficio con particular. El particular puede llegar a decir, yo soy hermano, yo soy el padre del presidente de la comunidad, de la junta, de tal. Y el particular puede influir en autoridad o funcionario para obtener pues, cualquier beneficio económico, cualquier resolución, cualquier etcétera. Y también está el que ofrece influencias, es decir, el que se ofrece a influir prevaleciéndose de su posición, quien solicite o acepte dádivas. Es que hoy día se dan tantos casos en las noticias que es complicado no mezclar unos delitos con otros. Por eso, como he dicho ya, es importante diferenciar cada tipo cada tipo delictivo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver el 7, el delito número 7, que es la malversación. La malversación puede ser propia o impropia. La malversación propia atañe a funcionarios y caudales públicos. Y se puede dar estos casos que es la administración desleal, es decir, el funcionario que se excede en sus facultades de administrador al patrimonio que él está gestionando, que él controla, digamos, que es su función. Apropiación indebida del patrimonio público custodiado, falsear la contabilidad de documentos económicos de entidades públicas o facilitar información sobre la situación económica de entidades públicas. Esto, la malversación propia, son funcionarios que tienen a cargo algo por su trabajo, por su función, y pueden hacer este tipo de delito. La diferencia con la impropia, pues la malversación impropia son personas que son, en ese momento, están encargados por ley de la custodia de caudales, o por un nombramiento, puede que temporalmente, a custodiar caudales públicos, sean funcionarios que están en un destino determinado y por una norma, por lo que corresponda, pues los nombran como depositarios de unos caudales públicos. Entonces, como vemos aquí en los ejemplos, puede ser, atañe a los encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las administraciones públicas, a los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos, a los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares, y a los administradores concursales. ¿Listo? Los administradores concursales son los que, como su propio nombre indica, administran los concursos, los embargos que salen, las subastas, ¿no? La gente que sale a subastas, que administra la subasta. Bien, pues vamos a pasar al octavo, son los fraudes y las exacciones ilegales.
Como vemos, aquí se contemplan tres tipos. Fraude, que es el concierto con los interesados o engaño en la contratación o liquidación de efectos o haberes. Es engaño. Fraude es un engaño. Es el engaño en una contratación o una liquidación. El fraude es un delito económico, evidentemente. Muchos de estos delitos son delitos, la mayoría son delitos económicos. Entonces, si yo soy el encargado de contratación o liquidación, pues, y me concierto con el interesado que va a comprar o va a contratar algo con administración, pues ya estoy cometiendo fraude. Las exacciones ilegales es exigir directa o indirectamente derechos o tarifas indebidas. Si el derecho a examen, pues yo qué sé, hay que ingresar, ahora mismo no sé cuánto es. Vamos a poner que sean 70 y el funcionario, pues a mí me pide 100. Dice, bueno, pues esta tarifa, su tarifa es fija. Eso hoy día es impensable, pero hasta no hace mucho, cuando no existía tanto ordenador, era muy probable, era muy posible que cualquier funcionario exigiera más dinero de lo que correspondía por cualquier trámite administrativo. Son las exacciones ilegales. Y otro delito que se ha dado bastante, que es la estafa o fraude en prestaciones de la seguridad social. Quien obtenga para sí o para otro el disfrute de las prestaciones del sistema de la seguridad social, la prolongación de esas prestaciones o facilite su obtención, pues, causando con ello un perjuicio. Obviamente, claro que causa un perjuicio. La seguridad social paga pensiones de viudedad, de orfandad, de pensiones, en fin, de jubilación y muchas más cosas. Pues es un delito que se ha dado bastante, porque tener en cuenta que una prestación de la seguridad social es como si dijéramos un salario, un sueldo para toda la vida. Bien, pues está contemplado como fraude y sanciones ilegales, como con este tipo delictivo, la estafa y el fraude en prestaciones de la seguridad social, explícitamente. Bien, y vamos a ver lo que es la negociación prohibida, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y abusos en el ejercicio de la función. Bien, la negociación prohibida es facilitarse la participación directa o interpuesta en contrato o actividad en la que intervenga. Lo que se llama la emisión de informe interesado. Se facilita la participación en una actividad, en una negociación en la que esté interviniendo el funcionario. Se asegura que él va a participar, va a recibir un beneficio económico. Esto puede afectar también, pues, a peritos, árbitros, tasadores, administradores, los tutores de menores, un tutor de un menor que esté realizando los administradores de fortunas, quien esté administrando, bueno, de fortuna, cualquier tipo de caudal público, pues se facilita la participación de alguna manera. La infracción de normas sobre incompatibilidad, que viene al hilo de lo anterior, es decir, yo soy abogado, yo tengo un bufete de abogado en la calle, pero soy el abogado de las contrataciones de obras de la Junta, y resulta que mi bufete de abogado pues también se ha especializado en hipotecario y en obras y tal. En fin, incompatibilidad. Funcionarios tienen incompatibilidades. Es decir, la incompatibilidad es al ejercer, esta infracción de la incompatibilidad es ejercer actividad profesional o asesoramiento al servicio de entidad privada para asuntos de la competencia que son de su cargo público. Cuidado que las reglas de incompatibilidad son muy complejas porque depende de cuál sea el cargo público y qué asunto se esté tratando por ser funcionario. En cualquier caso, está claro cuando obtiene un beneficio económico por su actividad pública relacionada con su profesión,
pues lógicamente este es el tipo delictivo. Bien, también aquí contempla el uso de información privilegiada que antes veíamos que contemplaba el uso de información privilegiada del particular a quien el funcionario le ha pasado la información. Ahora vemos que es el funcionario quien usa esta información privilegiada. Puede ser que tenga un beneficio económico para sí o para un tercero, o puede ser que use una información privilegiada y esta información privilegiada cause un grave daño a la causa pública o a un tercero. Bien, y también contempla las solicitudes sexuales por funcionarios, solicitud sexual a particular o familiares de este. Este es un tipo delictivo que se puede dar en funcionarios de instituciones penitenciarias. Este tipo está contemplado explícitamente, imagino, pues que por su habitualidad, ya no digo hoy día, pero bueno, se ha dado, y hay que darse cuenta de que esta solicitud sexual no solo abarca al particular, sino abarca a familiares, hijos, hermanos, hermanas. Bien. Y vamos a ver un resumen que casi hay que coger una lupa para verlo, pero bueno, quería que tuvierais de los 9 tipos delictivos, que como veis se convierten en muchos más, quería que tuvierais una guía para con un vistazo rápido